chicos, chicas, ¿qué tal? Vamos a resolver en este vídeo el examen de matemáticas aplicadas a ciencias sociales de la UNED, de las PCE, del examen de reserva, el tribunal que salió en España de reserva el pasado viernes, día 25 de mayo. Bueno, pues vamos a empezar con la parte de test. La primera pregunta decía, ¿la matriz de identidad cumple qué? Los elementos no pertenecientes a la diagonal principal son todos iguales a 1, todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 1, o todas las respuestas son correctas. Bueno, ya sabéis que una matriz de identidad es una matriz que tiene unos en la diagonal principal y todo lo demás son ceros. Ceros por aquí, por aquí, por aquí. Con lo cual, muy sencillita, la respuesta correcta era la B, ¿no? Es decir, la A no podía ser porque deberían ser todos iguales a 0, por lo tanto era la B. Muy bien, pues marcaríamos la B. Vamos con la segunda pregunta. Nos daban una matriz y nos pedían la traspuesta. Bueno, pues transponer una matriz es intercambiar filas por columnas. Si cogéis la primera fila y la ponéis en la primera columna, nos quedaría esta. Si cogéis la segunda fila y la ponemos como segunda columna, nos quedaba esta. Por lo tanto, ya se veía que era la A. La B no puede ser porque, si os fijáis, es justamente la opuesta de la matriz A, es decir, todo cambiado de signo. Por lo tanto, era la A y marcaríamos la A. Aquí está. Venga, vamos con la pregunta 3. Nos daban dos matrices cuadradas de 2 por 2 y nos pedían el resultado de hacer esta operación. 6 veces A menos 6 veces B y luego transponer. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer esta operación. Si yo multiplico 6 veces la matriz A y le resto 6 veces la matriz B, lo voy a poner ya directamente. Esto sería 6 por A, es multiplicar cada elemento de la matriz por 6, perdón. Pues 6, 6, menos 18 y 6. Y a este le tendríamos que restar 6 veces la matriz B. Es decir, 0, 6 por menos 2, que es menos 12, 6 por 4, 24, y 6 por menos 2, que es menos 12. Bueno, pues al hacer esta operación nos quedaría 6 menos 0, que es 6, 6 menos menos es más, 6 más 12 es 18, y ya no hace falta que sigáis, porque ya vemos que no era ninguna de estas dos, por lo tanto, ninguna de las otras. Podéis acabar de hacer la operación, pero realmente no hacía falta porque solo podía ser ninguna de las otras. Con lo cual, aquí habíamos de marcar la opción C. Perfecto, vamos con la 4. Bueno, ya había salido una muy parecida a esta, ¿vale? Cambiando la inecuación, nos dicen que 6x menos 12 es menor que 24. Aquí podéis operar, ¿vale? Simplemente 6x va a ser más pequeño que 24 más 12, que son 36, y se puede dividir ambos lados por un número positivo sin cambiar el signo de la inecuación. Por lo tanto, x es más pequeño que 6. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la solución de los valores de x serían desde menos infinito hasta el 6, sin coger el 6. El 6 no hay una igualdad, por lo tanto no lo podemos coger, y el intervalo es un intervalo abierto por el 6. Con lo cual ya se ve que era la opción B. ¿Vale? También una pregunta bastante sencilla que se podía resolver pues dando valores, si queríais, en la inecuación y comprobando que se cumplía la B. Vamos con la pregunta 5. Aquí nos daban un límite, nos pedían calcular este límite. Aquí tenéis que tener cuidado, ¿vale? Porque era el límite cuando x tiende a 6. Y fijaros que tenemos en el numerador 6 y en el denominador x al cuadrado menos 36, que es un producto notable. Podemos escribirlo así, x más 6 por x menos 6. Bien, ¿qué nos quedaría? Pues arriba 6 y abajo pues 6 más 6, que es 12, por 6 menos 6, que es 0, con lo cual es algo partido por 0. Esto es una indeterminación del tipo algo partido por 0, que se resuelve haciendo límites laterales. Entonces, si yo hago el límite cuando x tiende a 6 por la derecha y hago el límite cuando x tiende a 6 por la izquierda, veríamos que nos quedaría arriba 6, 6 más 6 es 12, y un numerito un poquito más grande que 6 menos 6 me da 0, pero un 0 positivo, con lo cual esto tiende a más infinito. Sin embargo, si hacíamos el límite por la izquierda del 6, 6 partido por 12, y aquí nos quedaría un número un poquito más pequeño que 6, tipo 5,99, menos 6 también es 0, pero es 0 negativo. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que nos queda un menos infinito. Como veis, estos límites laterales no coinciden. Y si los límites no coinciden, el límite tenemos que decir que no existe. Con lo cual, no era ni la A ni la B y era ninguna de las otras. Este límite no existe cuando lo miramos en el 6.
Venga, vamos con la siguiente. Aquí marcaríamos la C. La pregunta 6. Nos daban una función, nos pedían si tenía asíntota horizontal en y igual a 0, vertical en x igual a 6 o ninguna de las otras. Bueno, pues bastaba con ver que efectivamente tenemos un problema en el 6 porque anulamos el denominador. El grado del numerador es 3, el grado del denominador es 1, con lo cual esto cuando tendamos a infinito no va a tender a un valor finito, está claro, tendería a más o a menos infinito. Y por lo tanto no puede tener una asíntota horizontal en y igual a 0, eso estaba claro. Sin embargo, si yo hago el límite cuando x tiende a 6 de esta función, ¿vale? Pues vemos que nos quedaría 6 por 6 al cubo partido 0. Una indeterminación de algo partido por 0, pues ya sabemos que está asociado con una asíntota vertical. Por lo tanto, ¿teníamos una asíntota vertical en x igual a 6? Correcto. ¿Vale? Aquí había que marcar la B. Muy bien, venga, vamos con la siguiente. La pregunta 7, nos daban otra función y nos pedían si era decreciente en este intervalo, creciente en este intervalo, ninguna de las otras. Antes de empezar a estudiar el crecimiento de crecimiento, yo siempre me fijo en cuál es el dominio de la función. Como es una función racional, miramos a ver si el denominador se puede anular. Y este denominador se puede anular, porque esto es x al cubo es igual a menos 27, y la x sería la raíz cúbica de menos 27. Acordaros que las raíces cúbicas de números negativos se pueden realizar, ¿vale? Esto no tiene ningún problema, de hecho es menos 3, porque si yo hago menos 3 por menos 3 por menos 3, me da menos 27, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el dominio de esta función eran todos los números reales menos el valor menos 3 que anulaba el denominador. Esto para empezar. Y ahora que ya hemos estudiado el dominio, ahora es cuando voy a calcularme la derivada. Pues venga, hacemos la primera derivada, que es la derivada de un cociente. Derivada del numerador quedaría 3x2 por el denominador sin derivar, x al cubo más 27, menos el numerador sin derivar, x al cubo, por la derivada del denominador, que es 3x al cuadrado. Todo esto hay que dividirlo por el denominador al cuadrado. X al cubo más 27 al cuadrado. Venga, simplificamos un poco esta derivada, nos queda 3x2 por x3 menos 3x2 por x3. Como veis, el término con x elevado a 5 se iba. Y nos quedaría 3 por 27, 3 por 27 es 81, por x al cuadrado. Y está todo dividido entre x al cubo más 27 al cuadrado. Vale, perfecto. En principio, pues ya hemos calculado la derivada. Entonces, ¿ahora qué hemos de hacer? Pues tenemos que fijarnos si esta derivada se anula en algún valor, ¿vale? ¿Se anula en algún valor? ¿Esto puede valer 0? Pues sí, puede valer 0. ¿Dónde? En x igual a 0. Por lo tanto, en el 0 va a haber algo, ¿vale? Va a haber algo. ¿Y ese algo qué va a ser? Bueno, pues en principio tenemos que estudiar el signo, ¿no? Para saber si crece o decrece. Pero acordaros que hay que coger el 0 y también hay que coger el valor que quedaba fuera del dominio, en este caso el menos 3. Entonces, fijaros que valga lo que valga la x, esta función crecía, solamente crecía, porque para valores negativos o menores que menos 3 va a darnos un resultado positivo, el numerador es positivo y el denominador también. Entre menos 3 y 0 también crece, porque también la derivada es positiva, y a partir del 0 también crece, porque la derivada también es positiva. La derivada siempre era positiva, salvo en el 0, que se anula, ¿vale? Con lo cual, ¿qué tenemos que decir? Bueno, pues que esta función tiene un crecimiento de menos infinito a menos 3, unión de menos 3 a 0, unión de 0 a más infinito. Con lo cual, realmente no era ninguna de estas opciones. Fijaros, uno podría pensar que es la B, ¿vale? Porque dejaba el menos 3 fuera y es cierto que está creciendo, pero en el 0 la derivada se anula, con lo cual la función no está creciendo. ¿Se entiende? Con lo cual era ninguna de las otras. Aquí tendríamos que marcar ninguna de las otras. Muy bien. Venga, vamos con la siguiente, que sería la 8. Bueno, pues en la pregunta 8 nos daban la típica integral, ¿vale? La integral de elevado a 6x menos 6 partido x.
Y esta integral la podemos hacer en dos partes. La primera integral sería la exponencial, diferencial de x, menos, el 6 lo podéis sacar fuera de la integral si queréis, y teníamos diferencial de x partido x. Bueno, pues la primera necesitamos la derivada de lo que hay en el exponente para poder ser una integral inmediata. Necesitamos, por lo tanto, multiplicar por 6 y dividir por 6. Y nos quedaría un sexto por elevado a 6x. Luego vendría menos 6 por la derivada del diferencial de x entre x, que es el logaritmo neperiano del valor absoluto de x, más c. Y ahora, si queréis sacar un denominador común, como han puesto aquí, pues podríamos poner el 6 abajo, con lo cual esto me quedaría elevado a 6x, pero este término que tendríamos que multiplicar arriba y abajo por 6, con lo cual nos quedaría 36 veces el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más c. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues que no era ni la a, pero tampoco era la b. Fijaros que aquí falta un 6, bueno, un 36 delante del logaritmo, con lo cual tampoco era la b, y en este caso pues tendríamos que haber marcado ninguna de las anteriores, ¿vale? Sería la c. Vamos con la siguiente, ya pasamos a probabilidad y estadística, ¿vale? Esta pregunta creo que ya había salido en el examen de la convocatoria ordinaria, en la normal, ¿no? Que nos decían que si en un experimento con 7 posibles resultados se sabe que las probabilidades de cada uno son estas, fijaros que el resultado 6 y el resultado 7 me lo expresaban de esta manera, yo sé que la suma de todos esos resultados, si yo voy sumando el resultado 1 más el resultado 2, etc., así hasta los 7 resultados posibles, es todo mi espacio muestral y tiene una probabilidad total de 1. Entonces, se trataba de sumar todos estos valores y os quedaría que a más b va a ser igual a 0,29, si no me equivoco, que es el mismo resultado que nos dio la otra vez, obviamente. Entonces, de todas las posibles valores que nos daban aquí, pues ya vemos que la a no podía ser. ¿Por qué? Primero porque esto es negativo. Y una probabilidad nunca puede ser negativa. Sí que suma 0,29, ¿lo veis? Pero era una trampa, ¿vale? No puede ser una probabilidad jamás un valor negativo. Por lo tanto, pues vemos que la b sí que lo cumple, la suma de 0,15 más 0,14 da 0,29, y la opción de todas son correctas, pues era falsa. Así que aquí había que marcar la b. Venga, la b. Vamos con la 10. Aquí nos decían que teníamos dos sucesos aleatorios, nos daban la intersección y la unión. Y nos decían que a condicionado a b valía 0,8. ¿Qué podemos afirmar? Que la unión del negado de a negado de b es 0,6, que es 0,8, o que la probabilidad del negado de b es 0,6. Bueno, pues aquí podríamos hacer la siguiente discusión. Fijaros que como nos pedían una unión de negados, podríamos aplicar las leyes de Morgan. El negado de a unión el negado de b, ya sabéis que es equivalente a tener la probabilidad de a intersección b todo negado. Es decir, 1 menos la probabilidad de la intersección de a con b. Y como nos daban la intersección, pues simplemente esto era 1 menos 0,2, ¿vale? Directamente del enunciado, y todos los demás valores no nos hacían falta para nada, ¿vale? Con lo cual, esto nos daba 0,8. Así que aquí daban muchos datos, pero realmente con un solo dato ya podíamos descartar las demás y era la opción B, ¿vale? Muy bien, nos faltan dos. Venga, vamos con la 11. La pregunta 11 era una de variable aleatoria, de distribución normal, estándar, 0,1, de las que tenemos que usar la tabla que dan en el examen. Nos dicen que la probabilidad de que la z tome un valor mayor que menos 0,35, fijaros que todas las opciones eran iguales, ¿cuál sería? A ver, esto se puede hacer por sentido común o se puede mirar en la tabla. Primero, una probabilidad puede ser un valor negativo, como pone en la opción C. Esto es absurdo. Esta no puede ser. Segundo, si uno tiene claro lo que está haciendo y se da cuenta de que aquí estaría la distribución estándar, ¿no? Con una media de 0, el valor que me piden está por aquí, menos 0,35, quedaría a la izquierda del 0, y me piden probabilidad de estar por encima de este valor.
Bueno, pues si esto lo entendéis, fijaros que esta probabilidad tiene que ser un valor superior a 0,5, con lo cual esta tampoco puede ser. Está claro que va a ser la A, pero si queréis mirarlo en la tabla, pues para consultar este valor en la tabla nosotros no podemos calcular valores por encima de números negativos, pero esta probabilidad es equivalente a hacer por debajo, menor o igual, que el equivalente simétrico positivo, es decir, 0,35. Con lo cual este es el valor que buscaríais en la tabla y nos calcularíamos esa probabilidad. Vamos a verlo en la tablita, esto era 0,35, con lo cual este era el valor 0,6368, que como veis efectivamente era la opción A. ¿Vale? Venga, vamos con la última pregunta. La última pregunta del test me decían, dada x una variable aleatoria normal de media mu y desviación 2, se quiere estimar la media muestral x con un error menor que 0,25. Con un nivel de confianza del 80%, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra? Bueno, pues esta misma pregunta ya había salido con otro nivel de confianza, era idéntica, pero en el otro examen creo que nos daban un 95%, aquí un 80%. No hacía falta consultar cuál es el valor de z alfa medios en la tabla porque ya te lo daban, 1,28. Por lo tanto, tenemos que aplicar que el error es z de alfa medios por la desviación típica dividido entre la raíz cuadrada de n. N es el tamaño de la muestra. Si despejáis de aquí, n va a ser z de alfa medios por sigma entre el error. ¿Vale? Y esto todo al cuadrado. Por lo tanto, a partir de esta fórmula, sustituíais los valores, 1,28, sigma valía 2 y el error máximo, ¿vale?, admisible es 0,25. Pues bien, si os calculáis este valor y lo metéis en la calculadora, yo la verdad es que no lo he hecho todavía. Bueno, sí, creo que lo he hecho, pero no me acuerdo cuánto daba. 0,25, lo eleváis al cuadrado. Esto os va a dar un valor de 104,85, 86, redondeando, que ya sabemos que n es un valor que toma solamente números enteros, con lo cual tenéis que coger el primer número entero por encima de 104. ¿Cuál sería el resultado? Pues n es igual a 105, que sería el tamaño de mi muestra. Con lo cual aquí tendríamos que marcar la opción B. ¿Vale? Y con esto, chicos, ya habríamos acabado la parte de test. Así que venga, vamos a pasar ya a la parte de problemas. 3 ejercicios, vosotros teníais que hacer 2 de estos 3 ejercicios. Y bueno, casi todos tienen 3 apartaditos, todos los problemas valen lo mismo, cada apartado pues aproximadamente vale un punto. Y vamos al primero. Nos dicen que tenemos 3 grupos de alumnos que van a una papelería. El primer grupo compra 9 lápices, 3 bolígrafos y 8 rotuladores. El segundo grupo compra 7 lápices, 9 bolígrafos y 4 rotuladores. Y el tercer grupo ha comprado 10 lápices, 5 bolígrafos y 6 rotuladores. Nos dicen que cada grupo ha pagado la misma cantidad, un total de 70 euros, cada grupo, ¿vale? Entonces dice, si escribe un sistema de ecuaciones que represente el problema A. Vale, esto es muy fácil porque simplemente teníamos que definir las variables. Yo he considerado X el coste de un lápiz, Y el coste de un bolígrafo y Z el coste de un rotulador, ¿vale? Un poquito siguiendo el orden en el que nos daban los artículos. Y a partir de aquí, pues, montábamos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que sería lo que ha gastado, digamos, lo que ha comprado el primer grupo. Pues bien, 9 por X más 3 por Y más 8 por Z igual a 70 euros. La segunda ecuación es lo que ha comprado el grupo 2. 7 lápices, 7 por X, 9 bolígrafos, 9 por Y y 4 rotuladores, 4 por Z, 70. Y el tercer grupo, pues lo mismo, ¿no? 10X más 5Y más 6Z igual a 70. Es muy facilito montar este sistema de ecuaciones. Luego nos pedían expresar el sistema de ecuaciones en forma matricial. Bueno, esto también lo sabemos hacer. Simplemente era escribir la matriz de coeficientes, la matriz de incógnitas y los términos independientes. Y os quedaría montado de esta manera, ¿vale? Y una vez hecho esto, ya tendríamos el primer apartado resuelto. En el primer apartado solo pedían hacer esto que acabo de hacer. Muy sencillito, ¿vale?
En el apartado B nos pedían calcular la matriz inversa de la matriz de coeficientes. Bueno, lo único que tenía de dificultad es que como eran unos números un poquito grandes, pues tendríais que ir haciendo poquito a poco con la calculadora, ¿vale? Sobre todo los de PC que no tenéis una calculadora que permita hacer cálculo matricial. Con lo cual, lo primero, me piden la inversa de la matriz de coeficientes. La matriz de coeficientes es mi matriz A. Bien, lo primero que hacemos es si tiene inversa. Para comprobar si una matriz cuadrada tiene inversa, calculamos el determinante. Aquí podríais aplicar la regla de Sarrus, ya sabéis cómo va. Y a mí me ha dado un valor de menos 140. Como menos 140 es diferente de 0, pues acordaros de, en el examen, decir, como este resultado es diferente de 0, esto implica que existe la inversa. Esto es importante indicarlo. Una vez hecho esto, pues ya nos podíamos calcular la matriz inversa. Entonces, aplicamos la fórmula, la inversa es 1 partido por el determinante de la matriz por la adjunta de la matriz traspuesta. Aquí yo ya os he puesto el resultado de lo que daba la adjunta de la traspuesta, ¿vale? Para ir ganando tiempo, y lo hemos dividido entre el determinante de la matriz A, que era menos 140. Esto lo podéis dejar así, indicado, o podéis dejarlo en forma de fracciones. Podéis ir dividiendo 34 entre 140 negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, yo creo que os lo pondrían bien si lo dejáis de esta manera, tampoco pasaría absolutamente nada. Y una vez hecho este cálculo de la matriz inversa, pues ya habríamos resuelto el apartado B. Ahora, vamos a utilizar justamente esta matriz inversa para resolver el sistema de ecuaciones. Me dicen que lo resuelva de forma matricial. Indica el coste de cada artículo. Bueno, luego dice una nota que dice usar Gauss o cálculo matricial. Pero vamos, si me están diciendo que aquí use forma matricial para resolverlo, no tiene sentido usar Gauss. Vamos a usar cálculo matricial. Además que era fácil, porque si yo tengo que A por X es igual a mis términos independientes, y sabemos que la matriz A se puede invertir, pues solo teníais que hacer esto, ¿no? Multiplicamos a la menos 1 por A ambos lados. Ya sabéis que esto, por la propiedad de la matriz inversa, nos da la matriz identidad. La matriz identidad por X va a ser a la menos 1 por B. Y como ya teníamos aquí calculada la matriz a la menos 1, pues solo teníais que multiplicar esta matriz por 70, 70, 70, que eran los términos independientes. Es una manera que normalmente no empleamos, porque calcularse la matriz inversa es un poquito más largo que hacerlo por Gauss. Pero como me lo habían pedido en el apartado anterior, pues yo voy a aprovecharme de que ya la tengo calculada. Así que la X sería a la menos 1 por B, multiplicabais la matriz a la menos 1 por los términos independientes, y simplemente, pues esto, el resultado os daba 2, 4, 5. Simplemente teníais que ir multiplicando, ¿no? Fijaros que yo he dejado el 1 partido por menos 140 fuera, porque esto nos hacía hacer los cálculos de una manera un poquito más fácil. Os lo voy a indicar aquí, ¿vale? Aunque yo ya he puesto aquí el resultado que daba. Fijaros, el truco es el siguiente. La matriz 70, 70, 70 se puede escribir así. 70 por la matriz 1, 1, 1. Claro, si yo aprovecho esta propiedad, 70 es un número, y 70 dividido entre 1 partido o dividido entre menos 140 es lo mismo que tener menos 70 partido entre 140. Es decir, que todo esto que teníamos aquí delante lo podíamos dejar indicado como menos un medio. Y esto pues me hace la vida muchísimo más fácil, ¿no? Porque ahora esta matriz 74, 22, menos 60, menos 2, menos 26, 20 y menos 55, menos 15, 60, solo la teníamos que multiplicar por la matriz 1, 1, 1. Entonces esto era una operación mucho más sencilla y podéis comprobar que daba lo mismo, ¿vale? 34 más 22 da 56, perdón, 56, 56 menos 60 nos quedaría menos 4. Menos 4 dividido entre menos 2 nos da 2. Ya teníais el valor de X. Si hacéis menos 2 menos 28 más 20, que es lo que estamos haciendo cuando multiplicamos por 1, 1, 1, que nos queda menos 28 más 20, que es menos 8. Menos 8 entre menos 2, 4. Vale, y si hacíais la última fila por esta columna, nos quedaba menos 55 menos 15, que sería menos 70. Menos 70 más 60 nos da menos 10. Menos 10 dividido entre menos 2 da 5. Con lo cual,
yo os recomiendo que utilicéis estos trucos, ¿vale? Que conocéis de las matrices para hacer que los cálculos sean más rápidos, más fáciles. Pero vamos, que en cualquier caso teníais la calculadora para ir haciendo las operaciones. Y este sería el resultado. Y acordaros de ponerlo en forma de frase, ¿no? Es decir, teníais que poner una frase indicando el coste de un lápiz es de 2 euros, que es la X. El coste de un bolígrafo es de 4 euros, que era la Y, y el coste de un rotulador es de 8 euros, que era la Z. Y con esto, chicos, pues ya teníamos el primer problema resuelto. Yo creo que bastante fácil. Vamos con el problema 2. El problema 2 era un problema de continuidad, ¿vale? Uno que ya habíamos hecho 1000 veces en clase, y además bastante sencillito porque fijaros que el primer apartado es simplemente decir que la función es continua en cada uno de estos intervalos. Es decir, nos piden, estudia la continuidad en cada uno de los intervalos. Esta función solo teníamos que decir que es polinómica, es un polinomio. Y en el intervalo de menos infinito a 3, pues no nos va a dar ningún problema, es continua. ¿Vale? Continua. Esta también es un polinomio, y en el intervalo de 3 a 6, por el mismo motivo, también va a ser continua. Y esta también es un polinomio, y por el mismo motivo también va a ser continua. Con lo cual, esto era un punto regalado. No teníais que decir nada, simplemente que porque ser polinomios, las funciones definidas de menos infinito a 3, de 3 a 6 y de 6 a más infinito, pues serán continuas. ¿Vale? Ahora nos dicen, especifica las condiciones de continuidad en un punto. Bueno, esto es una pregunta de teoría que también sabéis. Para poder afirmar que una función f de x es continua en un punto, en x igual a a, por ejemplo, esto lo teníais que poner en plan genérico, pues se tiene que cumplir que el límite cuando x tiende a a de mi función coincida con lo que vale la función en el punto. Esto ya lo sabemos. Y a su vez, hacer un límite quiere decir que el límite tiene que valer lo mismo cuando lo hacemos por la izquierda de a, tiene que coincidir, digamos, con el límite cuando hacemos, nos acercamos a por la derecha, ¿no? Estas tres cosas, la función en a y los límites laterales, tienen que coincidir para poder afirmar que la función es continua. Con lo cual, esto es lo que teníais que aplicar o explicar un poquito en el apartado B, simplemente qué implica que una función sea continua en un punto, qué condiciones se tienen que producir. Y ahora, por último, nos pedían aplicar eso al apartado de esta función en los puntos críticos, digamos, que es cuando pasábamos de un tramo a otro, es decir, en el 3 y en el 6. Con lo cual, nos pedían averiguar los valores de k y q para que esta función sea continua en todos los reales. Así que, ¿qué haríamos? Bueno, pues era paciencia, vais haciendo, ¿no? Primero vamos a ver qué pasa en x igual a 3. Miramos que vale la función en 3. Vale, la función en 3, fijaros que esto es un intervalo cerrado, ¿vale? Y por lo tanto tendríamos que coger la función de arriba. Esto sería 2 por 3 al cubo menos 4, ¿vale? Si hacéis este cálculo, pues 3 elevado al cubo os va a dar 27, 27 por 2 os va a dar 54 y 54 menos 4 os va a dar 50, con lo cual esta función en el 3 valía 50. Además, si yo hago el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, como a la izquierda del 3 seguimos estando en la misma función, pues tendríamos que hacer este límite, quedándonos exactamente el mismo resultado, 50. Y luego teníamos que aplicar el límite cuando nos acercábamos al 3 por la derecha. Vale, pues por la derecha del 3 tenemos que coger la función que hay en medio, ¿no? Que sería 4x al cuadrado partido 3 más k. Y aplicar el límite. Bueno, pues esto sería 3 al cuadrado, que es 9, 9 entre 3, que es 3, 3 por 4, 12. Con lo cual nos quedaba 12 más k. Vamos a repasar los cálculos por si me he equivocado, pero esto sería 3 por 3, entre 3 es 3, 3 por 4, 12, 12 más k. Vale, ¿qué tiene que pasar para que la función sea continua en 3? Pues hemos dicho que la función en ese punto y los límites laterales tienen que coincidir, con lo cual 12 más k tiene que ser igual a 50. Vale, por lo tanto, 50 menos 12 da 38 y este era el valor que teníamos que dar para la k. Pues bien, ya tenemos uno. La k tenía que valer 38, ¿vale? Muy bien, ahora que ya sabemos lo que vale k,
para que la función sea continua en el 3, vamos a ver qué tiene que pasar para que la función sea continua también en el 6. Bueno, pues tendríamos que hacer lo mismo. Primero, evaluamos la función en 6. La función vemos donde se iguala a 6, vemos que aquí tenemos un intervalo cerrado, por lo tanto, esto era la función de en medio, es decir, 4 por 6 al cuadrado, partido por 3, más k. Pero ya podemos poner lo que vale k. K vale 38. Bien, hacemos este cálculo, 6 al cuadrado por 4 entre 3 y le sumabais 38. Bien, esto a mí me ha dado 86. Esto lo teníais que hacer con la calculadora, obviamente. Lo voy a volver a hacer. 36 por 4 entre 3, 48, 48 más 38, 86, efectivamente. Luego hacíamos el límite lateral. Por la izquierda del 6, cogíamos la función de en medio. 4x al cuadrado partido por 3 más 38. Y este límite por la izquierda coincide con lo que vale la función en el 6, porque es la misma función, ¿vale? 86. Y por último hacíamos el límite cuando nos acercamos al 6 por la derecha. Y aquí tenemos que coger la función de abajo, es decir, 2x al cuadrado más 7 por q. Bien, haciendo aquí los cálculos nos quedaría 6 al cuadrado, que es 36, 36 por 2, que son 72, 72 más 7 veces q. Y de nuevo, estas tres cosas tienen que valer lo mismo, con lo cual teníais que igualar 72 más 7 veces q con 86. Vale, pues si hacéis 86 menos 72, os queda 14, es decir, 7 veces q es igual a 14, q va a ser igual a 14 entre 7, que es 2. Y este era el resultado de la q. Con lo cual, ¿qué teníais que decir? Pues una frasecita diciendo, si k es igual a 38 y q es igual a 2, mi función es continua en todo número real, en todo R. Y eso era todo, chicos. Una pregunta de continuidad que yo creo que, bueno, salvo hacer las operaciones con la calculadora y no equivocarse, pues no tenía mucho más. Venga, vamos con la última pregunta, el último ejercicio. El último ejercicio era de distribución normal, de estadística. Nos decían que en un servicio de atención al cliente, el tiempo de espera hasta recibir atención es una variable aleatoria normal, de media 10 minutos, y desviación típica 2 minutos. Se toman muestras aleatorias del tiempo de espera de los clientes que llegan un día concreto. Apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de espera de una muestra de 25 clientes no supere los 9 minutos? Bueno, pues para empezar este ejercicio lo primero que tenemos que hacer es definirnos la variable aleatoria. Entonces yo diría, sea x la variable aleatoria que mide el tiempo de espera hasta recibir atención. Y está medida en minutos. Esa variable, por ser una distribución normal, pues tiene una media mu de 10 y una desviación típica sigma de 2 minutos. A partir de aquí tenemos muestras y nos estamos calculando una media muestral. La media muestral, recordad que sigue una distribución normal con la misma media que la poblacional, es decir, 10, ¿vale? Y con una desviación típica que va a ser la desviación típica de mi población dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Si yo estoy cogiendo una muestra de 25 clientes, la n vale 25, nos quedaría 10 y una sigma de 2 partido por la raíz de 25, que es 5. 2 entre 5 es 0,4 y esta sería la distribución con la que voy a trabajar, la de la media muestral. Ahora me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de espera de una muestra de 25 clientes no supere 9 minutos? ¿Cómo escribimos eso? Pues de esta manera, la probabilidad de que la x con sombrerito, es decir, la media muestral, sea menor o igual que 9, porque me dicen que no supere. Si me hubiesen dicho que supere los 9 minutos, pues esto sería mayor que 9, ¿vale? Bueno, pues ahora hay que tipificar. Cambiamos a la variable z, sería 9 menos la media entre la desviación típica de la media muestral, que es 0,4, y eso os da un valor negativo de menos 2,5. Así que para que la z sea inferior a menos 2,5, aquí os podíais hacer un dibujito si os aclara las cosas. Fijaros que esto es mi variable tipificada, en el que aquí está el 0, y me piden menos 2,5, estar por debajo de este valor. Es decir, nos pedían este extremo de aquí.
Eso es equivalente a calcularse la probabilidad de estar por encima de su valor simétrico, que es 2,5. Pero como la tabla que os dan no toma valores por encima de un valor, sino por debajo, pues haríamos el complementario. Es decir, esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de estar por debajo de 2,5. Y eso es lo que tendríamos que buscar en la tabla. Entonces, en la tablita buscaríamos el valor 2,5, ¿vale? Os daba 0,9938 y 1 menos 0,9938 os va a dar 0,0062. Y esta era la probabilidad pedida en el primer apartado, ¿vale? Como veis, bastante fácil. Vamos con el apartado B. El apartado B no tenía nada especial, solamente teníais que decir cuál es la distribución de la media muestral cuando se toman muestras aleatorias de 64 clientes. Bueno, pues para responder a esa pregunta, si la n vale 64, la media muestral se calcularía exactamente igual que antes, pero ahora la n vale 64, con lo cual 2 partido por la raíz de 64, que es 2 partido por 8, os da un cuarto, que es 0,25. Y eso es todo. Es decir, fijaros que en el apartado B solo teníais que poner esto y explicarlo un poquito. Y especificar los parámetros. Bueno, los parámetros de esa media muestral con n igual a 64 sería que la media muestral va a seguir una distribución normal con una media de 10 minutos y una desviación típica de 0,25 minutos. Y eso era todo, ¿vale? Espero que se haya entendido y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.